Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. CHP-1, el nuevo estudiante de la Academia Yokai. La luna, brillante sobre Karakura, se asomaba entre las nubes que cubrían el cielo. Todo estaba en silencio, salvo un callejón por el que un niño corría gritando, sin tener ni idea de que lo perseguía. La cadena que le colgaba del pecho lo asustaba aún más, sin entender por qué nadie podía verlo ni oírlo. Pasó junto a varias personas que pedían ayuda, pero éstas se la negaban. A cada paso que daba, la presencia de la bestia parecía acercarse. Pronto se quedaría sin energía y no podría correr. ¿Qué haría entonces? Con un arrebato de velocidad, salió corriendo del callejón, agarrándose a una señal de stop y cayendo de rodillas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, deseando saber dónde estaba su familia, pero sobre todo, estaba cansado de correr. Nunca se había sentido tan solo y no entendía que había hecho mal. ¿Era todo esto solo una especie de castigo? ¿O tal vez era una pesadilla de la que no podía despertar? Ahí estás, mocoso. Algo de más de 3,5 metros de altura emergió del callejón con una gran máscara blanca como la tiza sobre la cara. El chico miró por encima del hombro y rompió a llorar al ver al gigantesco ejemplar. Sí, así es, sigue llorando, muchacho. Tu miedo hará que esta comida sea mucho más deliciosa, dijo el enorme ser, lamiéndose los labios, avanzando lentamente hacia él. Correr es inútil ahora que tu alma me pertenece. Pero tranquilo, te devoraré rápidamente, pero no te garantizo que sea 100% indoloro, jajajaja. Se sorprendió gratamente al no ver al chico intentar correr. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? La bestia apartó la vista del niño y miró hacia arriba, intentando localizar el origen de la voz. Miró a su alrededor sin encontrar al que hablaba. Por aquí, feo. Finalmente, divisó a alguien de pie sobre un tejado, vestido casi completamente de negro con el pelo naranja, de más de 1,80 metros. Eres un Shinigami, ¿verdad? Tu presión espiritual huele muy apetitosa y probablemente aún más sabrosa. Después de que termine de darme un festín con el chico, tú eres el siguiente. No lo creo. El individuo saltó del tejado descubriendo una Zanpakuto. Getsuga Tensou. La energía espiritual destruyó al hueco al instante cuando el Shinigami se dejó caer junto al chico, guardando la Zanpakuto. El chico miró lentamente al individuo más alto. ¿Puedes verme? El chico se secó las lágrimas. ¿Quién eres? Kurosaki Ichigo, Shinigami sustituto, extendió la mano para ayudar al niño a ponerse de pie. Ya no estás a salvo aquí. Mientras permanezcas aquí en el mundo de los vivos, más de esas cosas que acabas de encontrar vendrán tras de ti. Al niño le costaba comprender a Ichigo, pues quería encontrar a sus padres. Sentía que cuando los encontrara, todo volvería a la normalidad. ¿Dónde están mamá y papá? Por favor, llévenme con ellos. El niño agarró a Ichigo de la ropa, tirando bruscamente. Al mirar al niño a los ojos, determinó fácilmente que el niño no sabía que ya no estaba vivo. Ichigo respiró hondo y sacó su Zanpakuto de su lugar de descanso. No sé si están en el otro lado, pero es hora de que mueras. Como había hecho con varias almas, Ichigo envió al niño a la sociedad de almas, dirigiéndose después a los tejados. No vio señales de actividad irregular, ni su placa detectó ningún hueco. Supongo que es hora de irse a dormir. Pasó a paso ligero, sonriendo, frente a la casa de Orime, una de sus mejores amigas. En 2 minutos llegó a casa, entrando por la ventana de su habitación, que no estaba cerrada con llave. Regresó a su cuerpo, tendido sobre la cama. Bueno, no ha ido tan mal. Me alegra saberlo y espero que estés listo para otra misión. Ichigo saltó al oír la voz, inmediatamente corrió y encendió el interruptor de la luz. Toshiro, ¿qué demonios estás haciendo en mi habitación? Ichigo miró el reloj y vio que eran un poco más de las 11:30, ¿y por qué tan tarde? Entonces la puerta de su armario se abrió de golpe. Rangiku también, gritó Ichigo. SHHH, baja la voz, o podrías despertar a tu padre y a tus hermanas. Además, así no se trata a los invitados, enfatizó Rangiku con una sonrisa. Sí, claro, lo que sea. Ichigo entrecerró los ojos mirándolos a ambos, tomando asiento en su cama. Entonces, ¿qué pasa? Toshiro dio un paso adelante cruzándose de brazos.
Esto puede llevar un poco de tiempo, pero haré todo lo posible para superarlo lo más rápido posible. Se aclaró la garganta y respiró hondo. Hace 3 días, los escuadrones 2 y 7, liderados por los capitanes Suifeng y Sajin Komamura, estuvieron en una escaramuza con un grupo de Hallows. Pero había algo en este grupo de Hallows que era diferente a los anteriores. ¿Y qué podría ser eso? Ichigo se echó hacia atrás mirando al techo. Cada vez que el enemigo era abatido, se regeneraba a un ritmo fenomenal. Hasta ahora, los huecos estándar nunca habían logrado semejante hazaña, y tenemos motivos para creer que alguien poderoso está detrás de esto. 2 miembros del Escuadrón 7 avistaron una misteriosa figura de gran presión espiritual de pie sobre una cornisa observando la batalla. Se especula que la misteriosa persona mejoró los huecos y que también podría haberlos controlado. Ichigo se incorporó, poniendo ambas manos sobre las sábanas. Parece como cualquier otro villano con sus propios planes malvados, pero no veo que tiene que ver conmigo. En todo caso, esto es un problema para los 13 jueces de la corte, a menos que estén aquí en el mundo humano, respondió Ichigo. No es exactamente así, ¿ves? Toshiro hizo una pausa. Más de 60 de estos huecos escaparon a un extraño vórtice que se divide en 2 reinos separados. Solo hemos podido identificar uno, mientras que el capitán mayor Ikurutsuchi, de investigación y desarrollo, ha estado trabajando en la búsqueda del otro. En resumen, todos los capitanes se reunieron, incluido yo. Hemos decidido que lo mejor es que viajes al reino que hemos identificado. Tu misión será eliminar a los huecos. ¿Y por qué yo? ¿No deberíamos al menos hablar de esto? Argumentó Ichigo. Ya lo discutimos, la decisión es definitiva. Originalmente sugerí enviar a Rangiku, pero el capitán y todos los demás pensaron que eras la mejor opción. Dado tu conocimiento del entorno escolar, era la opción más lógica. Con una ceja levantada, Ichigo se levantó de la cama. ¿Qué tiene que ver la escuela con todo esto? Tanto Toshiro como Rangiku guardaron silencio durante un largo rato, lo que provocó que Ichigo se rascara el pelo. Enseguida notó una sonrisa burlona en el rostro de Rangiku. Asistirás a clases en un lugar llamado Academia Yokai, es una escuela para yasis o monstruos. Al ver la expresión de Ichigo, Rangiku no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Creía que la misión era destruir huecos? ¿Por qué demonios tengo que ir a una escuela de monstruos? Además, los huecos ya no son una amenaza para nosotros, ya no veo que sea nuestro problema. Escúchate, Ichigo, sabes que es nuestra responsabilidad evitar que los Hallows dañen la vida. No importa si es aquí o al otro lado de la galaxia, somos Shinigami y eso es lo que hacemos. La única razón por la que te han inscrito en la Academia Yokai es simplemente porque no sabemos cuánto tiempo te llevará destruirlos a todos. Así que, mientras no estés de servicio, encajarás con los demás. ¿Inscrito? ¿Acabas de decir que estoy inscrito? ¿Desde cuándo? Desde ayer y estarás asistiendo a clase mañana por la mañana. Así que, si yo fuera tú, prepararía el equipaje. Toshiro metió la mano en el bolsillo y le entregó a Ichigo un pequeño dispositivo. Este pequeño mecanismo te permitirá viajar de vuelta a tu mundo una vez completada tu misión. Puedes mantenerte en contacto constante con la sociedad de almas a través de tu placa de Shinigami si necesitas algo. Ichigo se llevó una mano a la cabeza sin creer lo que estaba pasando. ¿Entonces seré solo yo? Así es, y a menos que las circunstancias cambien, seguirá así. Empaca tus cosas para que podamos irnos. Según lo que hemos investigado sobre esta Academia Yokai, todos los estudiantes tendrán forma humana, así que te sentirás como en casa, añadió Toshiro. Con el ceño fruncido, Ichigo hizo lo que le pidieron y empacó en silencio lo que consideró necesario para el viaje. Después, salió por la ventana con Rangiku y Toshiro. Besos. Parecía que había pasado tanto tiempo desde la última vez que asistió a clases, esperando con ansia su tercer año. Por la puerta principal, Tsukune Aono salió saludando a su madre mientras caminaba por la calle. Más que nada, estaba emocionado por volver a ver a sus amigos, especialmente a cierta persona. Se preguntó si el nuevo semestre sería una locura como el anterior, en cuanto a lo que sucedía durante y después del horario escolar. Tsukune miró el candado sagrado en su muñeca, dándose cuenta de cuánto se había convertido en parte de su vida. Hubo muchos altibajos durante los 2 primeros años, pero si tuviera que empezar de nuevo, no habría cambiado nada.
Hizo tantos amigos en la academia que sentía que lo habían cambiado para mejor. El tiempo pasó rápido mientras se perdía en sus pensamientos al llegar a la parada del autobús. Se quedó allí mirando su reloj en la otra muñeca, viendo que llegaba un par de minutos antes. Con la mirada al cielo, ambas manos descansaban en los bolsillos, golpeando un pie contra la acera. Su ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba, más que listo para reunirse con sus amigos. Sus pensamientos se evaporaron cuando el autobús se detuvo frente a él, subiendo y tomando asiento en la sección central. Veo que has vuelto por otro año. El conductor sonrió ampliamente con sus brillantes ojos blancos mientras las puertas se cerraban y arrancaban. Tsukune miró por la ventana, reclinándose y estirándose con un ligero bostezo. Al minuto siguiente, atravesaron el vórtice rumbo al reino de la Academia Yokai. Tsukune recogió sus cosas y bajó del autobús justo cuando se detuvo. Nos vemos pronto, chico, y recuerda nunca bajar la guardia. Gracias, no lo haré, respondió Tsukune, alejándose del autobús y comenzando su camino hacia la academia. Su flujo sanguíneo aumentaba con cada paso, más emocionado de lo que creía al despertar esa mañana. Pronto estaba en el campus, rodeado de estudiantes con uniformes similares al suyo. Miró a su alrededor sin ver a ninguno de sus amigos. Tsukune. Se giró al oír la voz familiar, solo para encontrar su rostro contra su escote. Kurumu-chan, no puedo respirar, exclamó Tsukune. Incapaz de oír una palabra, lo atrajo hacia sí, quitándole aún más la respiración. Oh, Tsukune, eres todo en lo que pensé durante las vacaciones de verano. Es tan bueno volver a verte y sé que tú también pensabas en mí. Algún día nos casaremos y tendremos una familia. ¿Qué haces asfixiando a mi Tsukune? Interrumpió alguien con una piruleta en la boca. Kurumu soltó a Tsukune, que estaba frente a quien hablaba. Misore. Ambas chicas se miraron con el ceño fruncido, mientras Tsukune jadeaba de rodillas. Avanzaron un par de pasos hacia la otra. Vamos, chicas, no hagamos esto el primer día. Mejor busquemos a los demás. Se detuvo un momento, se levantó y se sacudió el polvo. ¿Qué dices? No te metas en esto, Tsukune. Exigieron ambos con miradas asesinas. Suspiró nerviosamente, alejándose de ellos y chocando con alguien, lo siento por eso. Se detuvo a mitad de la oración al darse cuenta de quién era, Momoka-san. Tsukune, gritó abrazándolo. Qué bueno verte también, Moka-san. Se alejaron sin apartar la mirada. Oh, Moka, dijo con un brillo en los ojos. Oh, Tsukune, respondió ella con una mirada similar. Él notó que Moka jugueteaba con los dedos mientras se sonrojaba. ¿Qué pasa, Moka-san? Ella se mordió el labio inferior dando un par de pasos deteniéndose a unos centímetros de él. Es solo que hueles tan bien y me gustaría. Para probar mi sangre. Él respondió por ella. Sus palabras la hicieron sonrojarse aún más, buscando en su rostro algo que le permitiera continuar. Inclinó ligeramente el cuello para facilitarle el acceso. Oh, Tsukune, muchas gracias. Solo tomaré un poquito, lo prometo. Ella se inclinó hacia adelante, abriendo la boca. Sus labios se presionaron contra su piel, gritando mientras su largo cabello rosa era jalado desde atrás. Tsukune no es tu comida. ¿Cuándo aprenderás? Kurumu apartó al vampiro mientras Misore observaba desde un lado. Tsukune simplemente sonrió, rascándose la cabeza. Me alegra ver que todos están de buen humor y que no han cambiado nada. Todos le dirigieron una mirada similar que le secó la garganta. No quise decir nada malo, dijo, extendiendo las manos en señal de defensa. El momento se volvió incómodo mientras lo miraban fijamente sin decir nada. Se giró y alguien lo llamó por su nombre, Tsukune, por aquí. Hola Yukari, enseguida voy. Moka y todos la siguieron de cerca, saludando a Yukari a la vez. Había muchos estudiantes nuevos que no conocían. Esta clase de primer año es más grande que la del año pasado. ¿Alguien ha visto a Kokoa-chan desde que llegó? Tsukune miró a Moka. Por cierto, ¿pasaste tiempo con ella durante el verano? Moka retrocedió un par de pasos y miró al cielo. Puede que la haya visto una o dos veces al principio de las vacaciones, pero nunca más. Sé que aparecerá pronto. No hay necesidad de que ninguno de nosotros se preocupe. Entraron por la puerta principal en grupo,
buscando la mesa con los horarios de cada estudiante. Los papeles estaban ordenados por apellido. Cada uno se apresuró a salir con su propio horario impreso, revisándolo. Parece que volveremos a estar en la misma aula, enfatizó Tsukune, comparando su horario con el de Moka, Misore y Kurumu. ¿No es genial? Kurumu lo abrazó fuerte. Podremos pasar tanto tiempo juntos como los últimos 2 años. Sé que lo esperas con ansias tanto como yo, mi dulce Tsuk. Misore tiró de su camisa desde atrás. Quítale las manos de encima. Tsukune es mío y solo mío. Sí, como en tus sueños, Kurumu apretó con más fuerza a Tsukune, lo que le hizo abrir los ojos de par en par al sentir su pecho apretado contra el suyo. Moka dio un paso adelante, agarrando el brazo izquierdo de Tsukune. Ambos se equivocan, Tsukune es mío. Se apartó con fuerza, rompiendo el agarre de Kurumu. Yukari quiso golpearlo con la palma de la mano, pero se contuvo, pues sabía que no debía involucrarse en su guerra por Tsukune. Las oportunidades para eso llegarían más tarde. Todos cayeron al suelo, tambaleándose, mientras luchaban sin parar por él, dejando solo a Misore en pie. Chicos, por favor, dejen de pelear, sobre todo por mí, refunfuñó Tsukune. Según lo que he oído, nos presentaremos a nuestra primera clase y después se celebrará la asamblea inaugural, añadió Yukari. Tsukune y las 2 chicas se pusieron de pie, sacudiéndose el polvo. Escuché lo mismo, así que mejor nos vamos. Nos vemos cuando podamos, Yukari-chan, respondió Moka. Kurumu las guió mientras se separaban de Yukari camino a su primera clase. Al entrar al edificio, localizaron rápidamente el aula. Un par de estudiantes más estaban charlando, pero no había ningún profesor. Notaron varios asientos libres dispuestos de forma similar a como lo habían hecho años atrás. ¿Por qué no se sientan para que podamos empezar?, dijo la profesora al entrar por la puerta. Los que no estaban sentados lo hicieron enseguida. Nekonome-san es nuestra profesora de aula otra vez, dijo Tsukune en voz baja, un poco sorprendido. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a un nuevo estudiante de la Academia Yokai, miró hacia la entrada indicándole que entrara, adelante, preséntate a todos, no hay necesidad de ser tímido. Entró con la mirada al suelo mirando lentamente hacia arriba y observando a todos los que estaban a su alrededor, soy Kurosaki. Ichigo. CHP2, atracción instantánea. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a nuestro nuevo estudiante? Shizuka recorrió el aula con la mirada, pero ningún estudiante parecía interesado. Todo estaba tan tranquilo que el zumbido de una mosca por una de las ventanas abiertas se oía por encima de todo. Se ajustó las gafas y miró a Ichigo. ¿Por qué no buscas un sitio donde sentarte? Hay muchos asientos libres. Su sonrisa le brindó calidez y consuelo. Claro, no hay problema. Ichigo se cargó la mochila al hombro y se sentó detrás de un estudiante de la primera fila, el segundo asiento más cercano a la salida. Estaba sentado al otro lado de la sala, frente a Tsukune y compañía. Ahora que nos hemos ocupado de eso, la clase va a empezar. Pero antes, ¿alguien quiere compartir lo que hicieron durante las vacaciones de verano? Varias manos se alzaron mientras Shizuka los llamaba uno tras otro. Dejando la mochila en el suelo, a Ichigo le extrañó que, desde su llegada, su placa de suplente aún no le hubiera avisado de los Hallows. Por la forma en que Toshiro habló de la situación, supuso que habría al menos más de 30 en el reino. Uno de los estudiantes compartió una historia con la clase y, aunque Ichigo podía oír, no prestó atención a lo que decían. De vez en cuando sentía que alguien lo observaba sin mirarlo, y en ese momento estaba seguro de que alguien lo hacía. Ichigo se adaptó lentamente, mirando por encima del hombro a unos ojos lavanda oscuro que lo fulminaban con la mirada. Su cabello era de un azul brillante similar al del océano, atado con una pajarita morada que le daba un encanto misterioso. Paralizados por unos instantes, apartaron la mirada lentamente. Tiene un corte. Ichigo se detuvo antes de terminar su pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? Sintió que la culpa lo invadía. Se supone que debería estar eliminando huecos, no mirando chicas guapas. Otra estudiante de la tercera fila fue invitada a hablar, compartiendo un poco de lo que hizo durante las vacaciones de verano. Ichigo tamborileó con un dedo sobre el escritorio, sumido en sus pensamientos. Reclinándose en el asiento, no pudo resistirse a echar otro vistazo. Con el codo sobre el escritorio, miró lentamente al otro lado de la habitación, a esos mismos ojos lavanda.
Esta vez, ella apartó la mirada de inmediato, fingiendo no haberlo estado mirando. Me estaba observando. Ichigo tragó saliva bruscamente y respiró hondo. ¿Quién era ella? ¿Cómo se llamaba? No entendía por qué quería respuestas a esas preguntas. A lo largo de sus años de escuela en el mundo humano, se había topado con varias chicas hermosas, pero ninguna le había causado el mismo impacto inmediato. Kurumu sintió que algo le rozaba la espalda y bajó la mirada para ver un papel arrugado. ¿Para qué era eso? Frunció el ceño y miró a Misore. El nuevo, te ha caído bien, ¿verdad? No lo niegues, te he estado echando el ojo todo el tiempo, pero si quieres saber mi opinión, me parece un poco intimidante. ¿Qué aspecto tan aterrador? Moka se inclinó hacia Misore. ¿De quién estás hablando? Preguntó, interesándose. No lo es. Y no hay ningún otro chico que me interese aparte de Tsukune, así que puedes pensar lo que quieras. Kurumu espetó, cerrando los ojos y mirando hacia el otro lado con los brazos cruzados. Moka seguía sin tener ni idea de a quién se referían, sintiéndose excluida. Por favor, dime, quiero saberlo. Preguntó con ojos como los de un cachorrito. Kurumu-chan está enamorada del chico nuevo, pero no sé por qué, parece amenazante, informó Misore mientras chupaba su piruleta. Eso significa que no deberías decir cosas así. Moka miró directamente a Ichigo y luego a Misore. No veo nada malo, se ve bien por lo que puedo decir. Misore sonrió y respondió, qué suerte la mía. Tendré a Tsukune para mí solo ahora que la competencia se ha reducido a la mitad. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Gritó Moka. Toda la clase guardó silencio, con la mirada fija en Moka. Sus mejillas se sonrojaron y bajó la barbilla por encima del escritorio para intentar ocultarse de toda la atención. Señorita Akashiya. Seguro que sabe que no debe hablar mientras otro compañero habla, ¿verdad? Guardó silencio durante varios instantes, mirando a todos los estudiantes. Sí, y no volverá a suceder. Lo siento mucho, respondió con inocencia. La estudiante que había compartido detalles de su verano continuó desde donde lo dejó. Mientras tanto, Tsukune sacó un cuaderno de su mochila con notas que había tomado durante el último semestre. Durante la siguiente hora, Shizuka Nekonome repasó los conceptos básicos de qué esperar en la clase y recuerda nunca revelar tu identidad oculta bajo tu forma humana, ¿de acuerdo? Todos asintieron, escuchando. Poco después de que sonara la campana que los despedía de la primera clase del día, Shizuka informó, si alguien no lo sabe, deben presentarse en el teatro para la asamblea inaugural. Después, la mayoría irá a su siguiente clase, mientras que otros irán a la cafetería para su hora de almuerzo. Todos los estudiantes salieron del aula rumbo al lugar donde se celebraría la asamblea. Ichigo tenía la vista clavada en la insignia de suplente, preguntándose si se habría estropeado durante su viaje por el vórtice que conducía a la Academia Yokai. Estaba seguro de que al menos un Halo debería haber aparecido en el tiempo que llevaba allí. Volantes para el baile inaugural del próximo jueves. Ven a buscar tu volante. Tras pasar al individuo, Ichigo avanzó por el pasillo. Le agarraron la muñeca por detrás al intentar doblar la esquina. No recuerdo haberte visto nunca por aquí, y definitivamente no pareces un novato. ¿Cómo te llamas? Kurosaki Ichigo extendió el brazo y estrechó la mano de la mujer. Tienes razón, este es mi primer año en la academia, pero no soy un estudiante de primer año. Alrededor de su cuello llevaba un collar de perlas, a juego con su vestido blanco y negro. Y yo soy Toujo Ruby, ¿quieres un folleto? Apartó la mano de ella y continuó por el pasillo. No te arrepentirás. Ella lo llamó. Se detuvo en seco, mirándola por encima del hombro. Lo siento, ese tipo de cosas no son mi estilo, gracias por la oferta de todos modos. Apartó la mirada de ella, que caminaba por el pasillo. Ella gimió al volver a donde había estado. Varios estudiantes pasaron a su lado y le quitaron un volante. Con ambas manos en los bolsillos, Ichigo siguió a todos al teatro, encontrando rápidamente un lugar para sentarse al frente. Después de sentarse, sacó las manos de los bolsillos y volvió a mirar la placa sustituta. ¿Qué le pasa a esta maldita cosa? ¿Qué pasa con qué? Ichigo, mirando hacia arriba, se mordió la lengua mientras la observaba mientras se sentaba a su lado. Era la misma chica de clase con la que había intercambiado miradas 2 veces.
Ella pudo ver y sentir su inquietud, provocando una sonrisa seductora. Esto lo hizo tragar saliva e inclinarse hacia el otro lado. Su expresión le pareció linda y soltó una risita. No seas tímido, Ichigo, solo vine a presentarme. Se incorporó y la miró a los ojos. Ambos querían cuestionar al otro sobre la mirada de desprecio que habían recibido en clase, pero ninguno se atrevió a mencionarlo. ¿Y cuál es tu nombre?, preguntó Ichigo, poniendo una mano sobre su asiento. Sentía un ligero temblor, pero no sabía por qué. ¿Por qué demonios estoy tan nervioso? Esto no es propio de mí en absoluto, pensó. Soy Kurono Kurumu, presentó. Por una de las entradas principales, Moka entró al teatro junto a Tsukune. No veo a ninguno de los demás, me pregunto si ya han llegado. Tsukune miró a su alrededor y no pudo localizar a ninguno. Aprovechando la oportunidad de estar a solas con él, Moka lo agarró de la muñeca. Olvídate de ellos, si no encontramos donde sentarnos ahora, no quedarán sitios. Lo arrastró y encontró 2 asientos vacíos en el centro de la sala. Genial. Desde aquí tendremos una vista perfecta de lo que sucede en el escenario, señaló Tsukune. Moka sonrió acercándose a él y al hacerlo sus manos entraron en contacto, provocando un rubor en ambos. Tsukune, ella lo miró a los ojos con deseo. ¿Qué pasa, Moka-san? En lugar de responder, acercó sus labios a los suyos. Tsukune sintió que se le erizaba el vello de la espalda. ¿Por fin iba a recibir un beso de la mujer de sus sueños? Cerró los ojos, acercando sus labios a los de ella, pero cuando estuvieron a pocos centímetros de distancia, los labios de ella se posaron en su cuello. ¿Qué están haciendo, chicos? Se alejaron el uno del otro mientras la cabeza de Misore se asomaba entre ellos desde la fila de atrás. No estoy interrumpiendo algo, ¿verdad? Misore, ¿por qué siempre haces eso? Es muy espeluznante, se quejó Tsukune. Se entabló una conversación entre Kurumu e Ichigo. Ella fue la que más habló, mientras él respondía con monosílabos a sus preguntas. La molestó más de lo que dejó ver, pero no le dijo ni una palabra. Acostumbrarse a la academia puede llevar un tiempo, pero después de una semana no es tan malo. Sí, seguro que tienes razón, respondió Ichigo con ambas manos tras la cabeza y mirando al techo. Tenía cierta arrogancia que la atraía, pero su desinterés en hablar con ella se volvía más irritante cuanto más hablaba con él. Como eres nueva aquí, supongo que no has hecho amigos. No sé cuándo volverá a funcionar, pero existe el club del periódico. ¿Club de periódico? Ichigo quitó sus manos de detrás de su cabeza mirándola a la cara. ¿Qué se supone que es eso? Si decides unirte, te daremos todos los detalles del club. Mis amigos y yo también formamos parte. Te lo pasarás genial si te unes, y además harás nuevos amigos. ¿Qué te parece?, preguntó cruzando los dedos. Ichigo guardó silencio un momento, apartando la vista de Kurumu. Ella esperó lo que parecieron minutos. No pienses que soy una mala persona, pero no me interesa hacer amigos. Agradezco que hayas venido y te hayas presentado, pero ahora es el momento de largarse. Ichigo no podía creer lo que decía. En cuanto cumpliera su misión de destruir a los Hallows, no tenía intención de quedarse más tiempo, y por eso no quería encariñarse con nadie. Volviendo a centrar su atención en Kurumu, casi al instante se arrepintió de sus palabras. El dolor en sus ojos era evidente, y supo que tenía que hacer algo al respecto. Espera, eso no es lo que yo. Ella se levantó de inmediato y se alejó antes de que él pudiera terminar. Sintiendo que no tenía otra opción, se puso de pie y fue tras ella. Espera, extendió la mano para agarrar su camisa. Te has equivocado de camino. Ichigo se quedó paralizado cuando ella se giró inesperadamente y sus manos terminaron sobre sus pechos. Sus ojos y los de ella se abrieron de par en par al mismo tiempo. Ichigo los apartó al instante de su pecho, sintiendo que se le secaba la garganta. Mirándose fijamente un par de segundos más, Ichigo retrocedió rascándose el pelo. Lo que realmente quería decir era ajaja. Ichigo se encorvó, sintiendo el dolor de la patada en los huevos. ¿Qué demonios fue eso? Le costaba más respirar de lo habitual. Eres un imbécil y un pervertido. Kurumu le dio una bofetada mientras lo veía caer al suelo. Se inclinó y acercó sus labios a su oído. De ahora en adelante, no me mires. Vi cómo me mirabas en clase hace un rato, y si lo vuelves a hacer, te saco los ojos. Se alejó de él y caminó en dirección contraria.
Espera un segundo, te equivocas, dijo Ichigo con dificultad, aún intentando recomponerse. Hablar con ella era inútil, bueno, al menos en ese momento. Quizás después de que se tranquilizara, la idea se convertiría en una opción. ¿Por qué me pasan estas cosas siempre? ¿Debo estar maldito o algo así? Ichigo se levantó lentamente y se dirigió a la primera fila para sentarse. El dolor por lo que había hecho estaba presente, pero intentó ignorarlo. Kurumu vio a Tsukune saludando, acercándose y sentándose junto a Moka. ¿Todo bien, Kurumu-chan? ¿Te ves un poco triste?, preguntó Moka. No es nada realmente. En los siguientes minutos, todos los asientos estaban llenos de estudiantes. Después, las luces se apagaron. Tsukune notó que la mirada de Moka se preguntaba por todas partes, ¿buscas a alguien, Moka-san? No veo a Kokoa ni a Yukari-chan, estaba segura de que se unirían a nosotros. Moka se deprimió, recostándose. Todos guardaron silencio al ver al director salir al escenario. Continuará. CHP-3, primer avistamiento de Halo. Con la barbilla apoyada en la palma de la mano, Ichigo se inclinó hacia adelante, sin prestar atención a lo que sucedía en el escenario. Había venido a cumplir una misión, y en ese momento, cumplirla parecía más difícil de lo que imaginó al aceptar asistir a la Academia Yokai. El director ya había pronunciado el discurso inaugural y el resto de los eventos programados comenzaban. En el escenario, varios artistas realizaban trucos con fuego y otros objetos. Ichigo, absorto en sus pensamientos, perdió la noción del tiempo al notar que la insignia sustituta emitía un sonido extraño. Me pregunto qué significará eso. Habló en silencio. Lo que Toshiro le había dicho entonces le vino a la mente, pero seguía sin ver cómo afectaría al funcionamiento de la insignia. Miró al escenario justo a tiempo para ver el final del acto, vale la pena echarle un vistazo. Tenía la sensación de que uno o varios Hallows estaban cerca, probablemente acechando en algún lugar fuera de las instalaciones de la academia. Toshiro le había informado que los Hallows en cuestión podrían haber sido alterados o modificados por un ser sobrenatural, otorgándoles habilidades superiores a las de cualquier Hallow común. Con el uso de la insignia, Ichigo separó su alma de su cuerpo con la esperanza de que nadie a su alrededor pudiera verlo. A diferencia de asistir a clases en Karakura con humanos, las expectativas eran diferentes. Ichigo se irguió y miró hacia la salida más cercana, pero estaba cerrada. Buscando una mejor opción, notó que una de las grandes puertas traseras estaba abierta de par en par. «Perfecto», preguntó con una sonrisa. Asegurándose de no pisar a nadie ni de que su presencia se notara, saltó hacia arriba, saliendo del amplio espacio con relativa facilidad. Hora de investigar. No podía asegurarlo, pero presentía que las mejoras de los Hallows eran la razón del pobre rendimiento que le daba la insignia de Shinigami sustituta. Al final del pasillo, se cruzó con varios individuos, ninguno de los cuales pudo verlo. Dio varias vueltas y se detuvo frente a una puerta, tomándose un momento para confirmar que no había nadie más. Tras comprobar que estaba solo, giró rápidamente el pomo de la puerta y salió. Uno de ellos está cerca, lo presiento. Era diferente a otras veces, una extraña sensación /diagonal energía estaba cerca, pero no podía localizar su posición exacta. Cuanto más se alejaba del edificio, más intensa se volvía la sensación. Un par de pasos más tarde, se detuvo bajo un árbol. Aquí es donde la señal de energía es más fuerte, y Ichigo miró a su alrededor. Pero no veo nada. Fue entonces cuando la tierra bajo sus pies estalló. Con una fuerza descomunal, la bestia se mostró abriéndose paso a través del suelo. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? El hueco se lamió los labios. Medía unos 2,5 metros. Nunca pensé ni en 1.000.000 de años que tendría tanta suerte de encontrarme con un Shinigami en este reino. ¡Qué grata sorpresa! Disfrutaré muchísimo devorando tu alma y disfrutando de ella todo el tiempo que pueda. Me gusta poco hecha. El hueco se lamió los labios por segunda vez. Ichigo sacó su zanpakut. Lo siento, pero no estoy en el menú. Se quedó en silencio un momento, pensando si sería buena idea interrogar al Hallou. Tenía la sensación de que solo estaría perdiendo el tiempo, sin mencionar que era muy probable que el Hallou no supiera nada. Ichigo estaba casi seguro de que si alguien usaba a los Hallous como marionetas, nadie se daría cuenta. ¿Cuántos son? No importa, lo único que importa es que pronto estarás en mi vientre. Atesora estos momentos, Shinigami, porque serán los últimos.
Debería haber sabido que hablar sería inútil. En fin, ¿qué te parece si empezamos la fiesta? Estoy más ansioso que nunca. El Hollow retrocedió de un salto, bajando los hombros. Prefiero que mi comida no se defienda, pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de cuánto he ansiado comida rápida la semana pasada, jajaja. En un instante, Ichigo cayó al suelo. ¿Qué demonios? Miró por encima del hombro y se dio cuenta de que el Hollow estaba detrás de él. Cuando un Hollow tuvo una velocidad tan descomunal, Ichigo se frotó la mandíbula, irguiéndose con una sonrisa. Esto va a ser divertido. Ahora que se había topado con uno, estaba convencido de que lo que Toshiro le había dicho era cierto. Bien, ahora que estás de humor, el Hollow se apartó de Ichigo. A ver si me alcanzas, Shinigami. Riendo a carcajadas, el Hollow saltó hacia los árboles y huyó. Ichigo se quedó boquiabierto y abrió mucho los ojos. ¿Qué haces huyendo? Vuelve y lucha, cobarde. De un solo salto, Ichigo fue tras él, escuchando su risa desmesurada. Seguro que eres más rápido que ese Shinigami, he visto tortugas moverse más rápido, jaja. Sí, sigue hablando. Veremos quién se ríe en un momento. Dentro del teatro, la asamblea continuó, con un evento tras otro. Todo el espacio estaba abarrotado y, debido a la concentración en el escenario, nadie notó la inmovilidad de Ichigo. Por suerte, se colocó en una posición casi perfecta antes de saltar. En la sección central, un par de filas atrás, Moka se inclinó hacia la izquierda, apoyando la cabeza sobre el hombro de Tsukune. «Oh, Tsukune», susurró, frotándose junto a él. «¿Qué crees que estás haciendo?» Kurumu agarró el brazo de Moka, alejándola de él. «Deja de acurrucarte con él como si fuera tu amante». Kurumu apretó el brazo de Moka con más fuerza. «Kurumu-chan, eso duele». Moka apartó su brazo del súcubo. «Mantén tus manos alejadas de Tsukune y no tendremos ningún problema». Kurumu presionó su mejilla contra el ceño fruncido de Moka. «¿Crees que eres tan astuto tratando de hacer movimientos con él mientras el resto de nosotros no estamos mirando, no?» «Vamos chicos, pensé que ya había dejado claro que no quería que se enojaran entre sí por mi culpa». Kurumu miró a Tsukune aún con el ceño fruncido. Tragó saliva cuando ella se inclinó hacia adelante, agarrándolo de la corbata y acercándolo. «Tienes la misma culpa que yo. Si hubieras elegido a uno de nosotros, no estaríamos pasando por esto». «Sabes que hay otros chicos además de mí», murmuró Tsukune esperando que ninguno de ellos lo oyera. «Quiero decirlo un poco más alto, creo que ninguno de nosotros lo entendió». Kurumu lo atrajo hacia sí. «No te preocupes, Kurumu-chan, no es tan importante». Sokon se recostó en su asiento mientras ella le quitaba la mano de la corbata. Aunque estaba sentada entre ellos, Moka decidió que era mejor no involucrarse. Misore no les prestó atención a los tres, con la vista puesta en lo que sucedía en el escenario. Besos. Ichigo perdió de vista al Hollow intentando averiguar hacia dónde se dirigía. O mis ojos me están engañando o ese Hollow acaba de usar algo parecido a un paso relámpago. Es imposible que un Hollow pueda moverse así. Ni hablar de hacer banca y por un simple Hollow, pensó Ichigo saltando de un árbol a otro. Al ver inútil la persecución, Ichigo se detuvo mirando a todas partes. Tiene que estar por aquí. ¿Ya te rindas, Shinigami? ¡Qué decepción! Yo pensaba que podríamos divertirnos un poco antes de que te devorara toda la fuerza vital. ¡Qué tonto! ¿Qué estaba pensando? El Hollow apareció por detrás, pero Ichigo logró anticipar y esquivar su ataque. Buenos movimientos, Shinigami, ese pequeño truco mío suele funcionar. Al hablar, el Hollow fingió estar en un lugar diferente al suyo. «No pareces estar de humor para mi juego, da igual, podemos saltarnos el aperitivo y pasar directamente al plato principal». El Hollow lo embistió a toda velocidad, pero fue derribado en el aire y derribado. Todo sucedió tan rápido que Ichigo no pudo ver quién o qué era el responsable. «Su alma es mía para deleitarme con ella, no tuya». «Idiota. Lo encontré primero, así que es mío». Ichigo se rascó el pelo al darse cuenta de que otro Hollow había derribado al que lo atacó. Y por lo que pudo ver, parecían estar peleando por quien consumiría su alma. «Justo cuando crees que lo has visto todo», exclamó Ichigo. «Quítate de encima, tonto. Te dije que el Shinigami es mío».
Y si me dejas comer su alma, te dejaré devorar a 10 estudiantes más. ¿Qué te parece? No hay trato. No se siente ni de cerca la misma emoción que comerte un Shinigami. Con una ceja levantada, Ichigo no podía creer lo que veía. Pero al mismo tiempo, en lo que respecta a los Hollows, nada le sorprendía. Ya basta, Ichigo saltó del árbol alzando su Zanpakuto por encima de la cabeza. Getsuga tensó. Ambos Hollows se alejaron, esquivando el ataque. Los fallé. Ichigo aterrizó sobre el césped, mirando primero a la derecha y luego a la izquierda. Supongo que son 2 contra 1, chicos, preguntó Ichigo, mirando a un Hollow y luego a otro. El hecho de que estén en desacuerdo podría darme una ligera ventaja, aunque no la necesito, murmuró Ichigo. La discusión comenzó entre los 2 Hollows, ignorando por completo a Ichigo como si no estuviera presente. Siguieron así durante poco más de un minuto, intercambiando ideas. ¿Van a seguir así todo el día o vamos a pelear?, gritó Ichigo, irritado por las bromas entre ellos. Tiene razón, después de que lo derrotemos, podremos hablar sobre los detalles de quién se quedará con el placer de disfrutar de su alma. ¿Qué tal si lo dividimos a partes iguales? ¿Te parece un trato? El otro Hollow se mostró reacio a aceptar, sabía que era el primero en encontrarse con Ichigo, lo que significaba que debía tenerlo para él solo. Estalló una discusión adicional entre los Hollows. No vine a charlar. Ichigo se abalanzó hacia adelante, apuntando a los 2 que blandían su Zanpakuto contra el enemigo. Su espada impactó en un lateral de su cabeza, solo para ver cómo se regeneraba al instante del golpe. Toshiro tenía razón, insinuó Ichigo, alejándose del Hollow. Sin nada más que decir, ambos Hollows fueron tras Ichigo. Parece que por fin he captado su atención. Ichigo eludió numerosos golpes de ambos Hollows usando la hoja de su Zanpakuto para bloquear a otros. Simultáneamente, les cortó la garganta, pero se regeneraron al instante. Debe haber un punto específico en sus máscaras donde no podrán sobrevivir ni sanar. Ichigo pensó en saltar sobre ellos y cortarles la nuca. Como en sus intentos anteriores, los Hollows se revivieron. Ambos atacaron a Ichigo al mismo tiempo chocando sus cabezas. Mira por dónde vas. Sigue tu propio consejo. Desde arriba, Ichigo descendió sobre los 2, clavando la hoja de su Zanpakuto en la cara de un Hollow. Este desapareció en un destello de luz, dejando solo a uno. El otro abrió la boca, desatando una gran ráfaga de fuego que Ichigo partió por la mitad. Saltando hacia atrás, Ichigo lo separó. No está mal, eres el primer Hollow que he conocido que hace eso. Cada vez le interesaba más saber quién podría ser el responsable de los avances de los Hollows. Hora de cenar. Despídete, Shinigami. El hueco abrió la boca y cargó directamente hacia él. ¡Wow! Nunca pensé que lo harías tan fácil. Ichigo dio un paso adelante, cortando la máscara del Hollow mientras éste se acercaba. Justo cuando el Hollow anterior desapareció en un destello de luz, casi parece que éste me dejó destruirlo a propósito. ¿Pero por qué lo haría?, pensó Ichigo en voz alta. Sin darle mucha importancia, comenzó a registrar toda la zona en busca de otros huecos que pudieran estar escondidos. Después de unos buenos 10 minutos, decidió dar por terminada la actividad y regresar al teatro. Al volver a su cuerpo, las luces se encendieron. Todos los estudiantes aplaudieron a los que estaban en el escenario. Parece que llegué justo a tiempo para la conclusión, no pude haber llegado en mejor momento. Se agachó, recogiendo su mochila y su horario. Aula 315 Arte Misterioso Avanzado 1. Leyó, viendo que su hora de lanzamiento seguía al final de la clase. Todos los estudiantes comenzaron a salir del amplio espacio, algunos se dirigían a su siguiente clase y otros a la hora del almuerzo. Misore y Moka estaban de pie a ambos lados de Tsukune, comparando sus horarios con los de él. ¡Ay, no! Tsukune no estará en la misma clase de ciencias que nosotros este año. Moka bajó la cabeza con evidente decepción. Kurumu, Misore y Moka se dirigían a la misma clase. Arte de Misterio Avanzado 1. Nunca había oído hablar de una clase así, se quejó Tsukun. Debió haberlo añadido este año, no recuerdo haberlo visto nunca, añadió Misore. Oh, vamos, realmente no es tan malo. Kurumu lo rodeó con sus brazos desde atrás, frotando su pecho contra su espalda. Todos tenemos el mismo periodo de almuerzo y matemáticas juntos justo después de eso. Estoy seguro de que tienes razón, Kurumu-chan. Bueno,
Supongo que los veré a todos luego, respondió Tsukune. En cuanto entraron al salón, cada uno se fue por su lado. Tsukune subió unas escaleras y avanzó por un pasillo, siendo el tercer estudiante en entrar al aula. Pero, como era la primera hora, el instructor aún no había llegado. Con el paso del tiempo, los asientos se iban llenando. Tsukune miró hacia la entrada, fijando su mirada en un rostro familiar. Oye, ese es el chico nuevo de antes, si no me equivoco, se llama Ichigo. Ichigo se sentó en la primera fila barra diagonal último asiento. No tenía ni idea de qué estarían haciendo en clase, así que sacó un cuaderno por si les pedían que tomaran notas. Muchos estudiantes conversaban sin relación con la clase. Nada de eso le molestaba a Ichigo, tenía muchos amigos entre el mundo humano y la sociedad de almas. Tsukune tenía la vista puesta en el reloj al darse cuenta de que habían pasado 6 minutos desde que la clase iba a empezar. Otros estudiantes también lo notaron, genial. El profesor no va a venir. ¿Alguien sabe de algo divertido que podamos hacer para pasar el rato?, preguntó un estudiante. En ese momento, alguien entró por la entrada principal, haciendo que todos guardaran silencio. Varias bocas se abrieron, seguidas de un aumento de la circulación. Todos se deleitaron con la mirada de lo que parecía ser una diosa viviente. Medía alrededor de 1,72 metros y vestía botas negras largas, una falda azul cielo y una camisa blanca sin mangas con los 3 primeros botones desabrochados, lo que les permitía ver bien su pecho. Incluso pudieron ver el color de su sostén. Tenía una larga melena verde que le llegaba hasta la cintura y unos llamativos ojos verdes. Disculpen la tardanza, dejó un par de carpetas y libros junto a su escritorio. Para quienes no lo sepan, me llamo Nahirun Kasura. Es mi primer año enseñando en la academia y espero pasarlo bien con todos ustedes. Antes de continuar cerró la puerta, soy el tipo de chica a la que le gusta divertirse, se acercó y tomó asiento sobre su escritorio abriendo bien las piernas, obteniendo una reacción inmediata de todos los estudiantes varones. Esta clase va a ser increíble. Nuestra instructora es una monada. Puedes decirlo otra vez, está poniendo mi roca muy dura, añadió otro. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al oír algunos comentarios, ¡qué panda de pervertidos!, murmuró, tocándose la cara con la mano. Por si fuera poco, se incorporó un poco más, subiéndose al escritorio, tumbada de lado en una pose seductora. Me gusta que me entretengan, así que espero que mientras estén en mi clase reciban precisamente eso de mí, y espero lo mismo a cambio. ¿Les parece bien, chicos? Les guiñó un ojo a todos. Ella sonrió mientras la clase se ponía más ruidosa y cada estudiante intentaba hablar al mismo tiempo que los demás para hacer preguntas. Oh, puedo entretenerte, cariño, pero preferiría hacerlo en algún lugar apartado, solo nosotros dos. Oye, cuida tu tono, estás hablando de mi futura esposa. Un comentario tras otro hizo que Tsukune se tapara la cabeza con ambas manos. ¿Qué clase de clase es esta? Ah. Si las cosas seguían así, estaba seguro de que pronto se volvería loco. Espera un segundo. Miró a su alrededor y notó algo extraño. No hay ni una sola estudiante aquí, ah. La idea solo lo asustó más. Una vez que todo se calmó, Nahirun se bajó del escritorio. Como es solo el primer día, no empezaré la clase oficial hasta mañana. Para empezar, quiero que todos se formen en grupos de 2. Hicieron lo que les pidió, dejando solo a 2 estudiantes sin emparejar. Ustedes 2 son un grupo. Nahirun señaló a Tsukune e Ichigo. Tras recoger sus pertenencias, Ichigo y Tsukune colocaron sus escritorios juntos, sin saber bien qué pensar de la clase hasta el momento. Soy Aono Tsukune, encantado de conocerte, Ichigo. Se dieron la mano. ¿Cómo sabes mi nombre? Probablemente no te hayas dado cuenta, pero estamos en la misma primera hora. Con un simple asentimiento, ambos se concentraron por completo en Nahirun y le dieron más instrucciones. Continuará. Capítulo 4. Acostumbrándose. Algunos miraban sus piernas mientras otros contemplaban otras partes de su cuerpo, era un verdadero deleite para la vista. Estaba a la altura de una amazona o incluso de una diosa, y un par de estudiantes afirmaron que podría ser una u otra. De un escritorio a otro, repartió algo parecido a un examen, lo que puso nerviosos a un par de estudiantes.
Después de que cada uno recibiera una hoja, regresó a la parte central del aula, apoyada contra la pared. No se preocupen, solo estoy usando este examen para ver qué saben y qué no saben. Así tendré una mejor idea de cómo empezar el semestre. Habló con alegría. Muchos exhalaron aliviados. Con un lápiz en la mano, Ichigo leyó las preguntas entrecerrando los ojos, sin saber cómo responder a la mayoría debido a su desconocimiento de los diferentes tipos de monstruos. Respondió otras preguntas sin dificultad, adivinando las que desconocía. Pasaron varios minutos antes de que todo el grupo terminara, avisando a Nahirun. Recogió todos los papeles y los colocó sobre el escritorio delantero, entregando uno a cada estudiante. ¿Es esto una especie de acertijo?, preguntó uno de los estudiantes, repasándolo todo rápidamente. Correcto, y solo puedes usar a la persona con la que te emparejaste para intentar resolverlo. Respondió, sentándose al frente. Sin decir nada más, empezó a revisar cada examen, para hacerse una idea de la posición de cada uno. El propósito del acertijo era mantenerlos ocupados mientras ella repasaba sus puntuaciones. Sukune levantó el papel y revisó la primera pregunta. Sucio, uno de los más grandes guerreros vampiros del norte, derrotó al poderoso dragón que se creía imparable. La madre de Sucio tuvo 5 hijos. El primero se llamó Sao. El segundo se llamó Cell, el tercero Snar y el cuarto Syn. ¿Cómo se llamaba el quinto? Buena pregunta. La mención de un vampiro le hizo pensar en alguien en particular. ¿Alguna sugerencia, Ichigo? Ichigo guardó silencio durante varios segundos, analizando la pregunta. Al recostarse, Sukune fijó la mirada en la siguiente pregunta. Tras derrotar a un demonio del inframundo, el caballero dorado cabalga hacia un castillo en Halloween. Se queda 12 noches y se va en Halloween. ¿Cómo es posible? Sukune se rascó el pelo, sin saber bien cómo responder a la segunda pregunta. Sucio. Sucio, Sukune hizo una pausa por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? El quinto hijo es sucio. Ichigo puso su mano sobre el costado del escritorio. Creo que la primera oración fue utilizada para confundirnos, pero si lees con atención dice que la madre de Sucio tuvo 5 hijos y luego nombró solo a 4 de ellos, ninguno de los cuales era sucio. Ichigo vio la mirada de comprensión a través de los ojos de Tsukune, sabiendo que no tenía que explicar más. No está mal. ¿Alguna idea para el segundo? Ichigo negó con la cabeza. Todavía no. Ambos reflexionaron sobre la pregunta mientras escuchaban las risas y las charlas de los estudiantes. La mayoría de las conversaciones, por lo que podían ver, no parecían ir sobre el tema. Sé que este es tu primer año. ¿A dónde fuiste a clases los 2 años anteriores? Obviamente no eres de primer año, o no compartiríamos aula. Ichigo dudaba si compartirlo o no, consciente de que probablemente se distanciaría de los demás si seguía haciendo las cosas como las había planeado antes de su llegada. Su encuentro con una compañera de clase fue prueba de ello, aunque no lo creas, era el mundo humano. Ichigo informó, prefiriendo no dar más detalles. Quedó claro que nadie revela su verdadera identidad, y presentía que ser humano empeoraría las cosas si alguien lo descubría. Al llegar, oyó hablar mucho de los humanos, y nada bueno. De hecho, era evidente que en gran parte de la escuela los odiaban. ¿Qué locura? ¿Cómo te fue?, preguntó. Aunque era humano, Sukune se esforzó porque no lo pareciera. Ninguno de los dos tenía ni idea de que eran exactamente iguales en ese aspecto, por así decirlo. Hice muchos amigos y, en general, fue una experiencia agradable, comentó Ichigo. Interesante, Tsukune se recostó, ligeramente interesado. ¿No recordarás el nombre de la escuela? Se preguntó si sería una escuela o universidad en un radio de 50 kilómetros de su casa. Tras reflexionar, Tsukune comprendió cuántas escuelas había en todo el mundo humano, y la probabilidad de que su pensamiento se redujera significativamente. No, lo siento, me deja por ahora. Mintió Ichigo, evitando hablar más de sí mismo. Durante los siguientes minutos, ambos permanecieron en silencio, intentando resolver el problema final. El tiempo parecía pasar lentamente, pero no les importó. ¿Y tú?, rompió Ichigo. Llevas 2 años aquí y ya van por el tercero. ¿De qué debería preocuparme? Después de todo, era una escuela para monstruos y, por lo tanto, debía de haber grandes diferencias. La instructora de la primera hora parecía normal, por lo que podía ver,
pero la forma en que ésta se presentaba le hizo cuestionar cómo funcionaban las cosas en la Academia Yokai. Su estilo y apariencia eran demasiado extremos y coquetos. A decir verdad, no le sorprendería que fuera la única en particular. Cada uno tenía su manera de hacer las cosas, y con su misión de eliminar huecos, sabía que le esperaba una aventura de locos. Cuanto antes completara la misión, mejor. Bueno, en cierto modo es similar a las clases del mundo humano, pero claro, pensó Tsukune, jajaja, olvida que dije eso. Sonrió. Entonces, ¿has asistido a clases en el mundo humano? Espera, claro que no, se defendió Tsukune, extendiendo ambas manos. Es que he oído hablar mucho del mundo humano. Por lo que he oído, parece que la gente de allí es horrible, ¿dirías que es cierto? O sea, lo has vivido en carne propia, así que... Ocultar la verdad no era algo que disfrutara, pero como si Ichigo no quisiera que su secreto de ser humano se extendiera más allá de Moka y sus amigos. Ya veo, respondió Ichigo, incorporándose. Algo en Tsukune parecía extraño, como si estuviera ocultando algo. A Ichigo le daba igual si lo hacía o no. Nahirun Kasura se levantó del escritorio, atrayendo la atención de todos. Algunos lo hicieron bien, otros no tanto. Se alejó del escritorio, pasando a 3 grupos y deteniéndose frente a 2 estudiantes. ¿Cómo te llamas?, preguntó mirando al estudiante de cabello naranja. Kurosaki Ichigo extraña a Kasura. Respondió Ichigo. Ella se inclinó, colocando su rostro a pocos centímetros del suyo. Tienes mucho que aprender, jovencito, pero no te preocupes, por eso estoy aquí. Por su forma de hablar, él asumió que su puntuación era la más baja, lo cual no le sorprendería. Sabía poco o nada sobre los diferentes tipos de monstruos, y mientras estaba absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que ella se acercaba. Espera, ¿no te parece que está demasiado cerca? Sintió su aliento sobre sus labios, que se reclinaban hacia atrás. ¿Qué quieres decir con demasiado cerca? ¿No es esa la mejor manera de enseñar? Tsukune se quedó boquiabierto desde el otro lado de la mesa, sin poder creer lo que veía y oía. ¿Qué le pasa? Da tanto miedo, de una forma extraña. Otros estudiantes también estaban atentos. Ella sonrió ampliamente con los ojos cerrados. No debes tomarte las cosas tan en serio, Kurosaki, solo estaba tratando de aligerar el ambiente. Seguro que tienes una forma extraña de hacerlo, susurró Ichigo. Su sonrisa rápidamente se convirtió en un ceño fruncido. ¿Qué fue eso? Oh, no es nada, riéndose nerviosamente, Ichigo puso una sonrisa forzada. Ella se alejó de él y regresó al centro de la sala. Ahora que ya nos sacamos eso de encima, es hora de que se presenten. Después de eso, pasaremos directamente a la actividad grupal que tenía planeada. Empezando por el grupo de adelante, todos se presentaron. La siguiente hora pasó bastante rápido, ya que todos fueron despedidos de clase. Al salir, Nahirun Kasura se sentó contra la pizarra y los saludó a todos al salir por la puerta principal. Nunca esperé encontrarme con uno con tanta energía. Tengo que tenerlo. Se frotó las piernas, sintiendo mucho más calor de repente. Solo mirarlo me pone de buen humor. Sonrió con malicia, lamiéndose los labios y mirando a un estudiante en particular. Fue un placer trabajar contigo. Ojalá podamos repetirlo en algún momento. Así es. ¿Qué?, preguntó Ichigo. Este es tu primer día en Yokai, lo que probablemente significa que no tienes amigos. Si alguna vez consideras unirte a un club, no busques más, el club del periódico es la solución. Mis amigos y yo formamos parte, al menos deberías considerar unirte. Bueno, supongo que nos vemos por ahí. Tsukune se echó una mochila al hombro y caminó en dirección contraria a Ichigo. Ambos se dirigían al comedor, compartiendo el mismo descanso. Espera un segundo, Ichigo se llevó un dedo a la barbilla, recordando el cine. La guapa de pelo largo y azul de la primera hora le dijo algo parecido, debe ser amiga suya, lo que me recuerda que le debo una disculpa cada vez que la veo. Tuvo tiempo para calmarse, lo que significaba que hablar con ella podría ser más efectivo que antes. Bajó las escaleras siguiendo a un grupo de estudiantes hacia la cafetería. Agarró un plato y se puso en la fila. ¿Qué demonios es eso?
Recorrió con la mirada las distintas opciones, encontrando una en particular nada apetecible. Al otro lado de la sala, Tsukune se encontró con Yukari, Misore y Moka. Se reunieron alrededor de una mesa y encontraron un par de asientos vacíos. ¿Qué tal el arte misterioso avanzado 1? ¿Te gustó?, preguntó Moka, acercándose a él. Bueno, comenzó Tsukune. ¿Qué es el arte misterioso avanzado? No lo conozco, dijo Yukari. Eso es lo que todos dijimos, y Tsukune es el único de nosotros que se ha apuntado, respondió Misore. Todos miraron a Tsukune, queriendo escucharlo directamente de él. ¿Podrían retroceder un poco, por favor? Agradecería un respiro. Los tres se miraron entre sí y luego lo miraron, haciendo lo que les pidió. No sé qué decir de la clase en sí, pero el instructor es un poco raro. El lado raro de las cosas, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó Moka. Tsukune se pasó una mano por el pelo, pensando en cómo expresarlo con palabras. Es difícil de explicar, pero su forma de hablar y actuar era descomunal, sobre todo para una profesora. Nos provocaba y coqueteaba todo el tiempo, incluso cuando no lo intentaba, nos tenía en sus garras. Tsukune se llevó ambas manos a la cabeza con ganas de gritar. Aún más extraño fue que solo fueran chicos. Y hablando de eso, el nuevo no es del todo malo y además es listo. ¿Nuevo? ¿Qué nuevo? ¿De qué estás hablando?, se quejó Yukari, sintiéndose excluida. ¿Te refieres al estudiante de la primera hora?, preguntó Misore. Tsukune negó con la cabeza. Sí, Ichigo. Al principio puede parecerte un solitario, pero en cuanto empiezas a hablar con él, es muy agradable estar con él. Trabajamos juntos en AMA, e incluso lo invité al club de periodismo. Bueno, si te gusta Tsukune, estoy segura de que a los demás también. Creo que todos coincidimos en que sería genial tener otro miembro en el club de prensa. Otra mano amiga, sin mencionar a alguien con quien pasar el rato, añadió Yukari. En un par de minutos, Ichigo terminó de comer y dejó la bandeja a un lado. Bueno, al menos sabía mejor de lo que parecía. Salió por una de las puertas laterales para tomar un poco de aire fresco. Varios estudiantes estaban afuera, ocupados en diferentes actividades. Vio varias mesas a lo lejos, con 2 o 3 personas sentadas en cada una. ¿Qué será? La curiosidad lo invadió mientras corría en esa dirección. Desde su primera batalla con los 2 Hallows, no había sentido la presencia de otros ni se había percatado de su presencia. No sabía si eso era bueno o malo. Al acercarse, se dio cuenta de que la gente sentada alrededor de las mesas estaba transmitiendo y reclutando estudiantes para su club. No tardó mucho en descubrir lo que más le interesaba. Puede que tuviera una misión, pero no tenía ninguna posibilidad, pretendía divertirse sin pelear. Club de fútbol, dijo con una sonrisa burlona. ¿Cómo me inscribo?, preguntó, poniéndose frente a la mesa indicada. Es muy sencillo, alguien sentado a la mesa le entregó un trozo de papel, todo lo que tienes que hacer es rellenarlo y traérnoslo lo antes posible. Ichigo tomó el papel de su mano. ¿Suena bien? Tengo muchas ganas de unirme. Ichigo apartó la mirada de la persona, viendo justo a la persona en la que estaba pensando. Es ella, sin duda. Kurumu caminaba sola, pero la perdió de vista rápidamente al entrar entre la multitud. Justo cuando dio un paso en esa dirección, se detuvo al escuchar un chasquido. Hermoso, hermoso, absolutamente perfecto. Los chasquidos y la voz provenían de un arbusto cercano, lo que atrajo la atención de Ichigo. Al acercarse, notó que alguien se inclinaba con una cámara en la mano, tomando fotos de chicas con minifaldas al pasar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ichigo de pie junto al individuo. Con la cámara aún en mano, el camarógrafo miró a Ichigo, que estaba de pie. Llevaba una diadema roja atada en medio del cabello. Solo tomó unas fotos para el anuario. Me llamo Morioka Himei, pero llámame Jin. Continuará. CHP 5, formulario a la vista. Ichigo le estrechó la mano a Jin y se presentó. A un lado, se acercó otro estudiante. A diferencia de los demás, vestía un uniforme diferente, uno que Ichigo creía que era de karate. Su expresión se tornó desconcertada, especulando sobre la historia detrás de ese atuendo en particular. Por fin te encontré, jaja. El individuo fijó la vista en la cámara de Jin.
Algunos hábitos nunca mueren. ¿Quién es tu amigo?, preguntó mirando a Ichigo. Bueno, Jin se rozó el cabello mientras bajaba la cámara. Yo no lo llamaría así, él y yo nos conocimos solo un par de momentos antes de que aparecieras. De todos modos, Aiji Ichigo Aiji, Jin los presentó. ¿Qué pasa con el traje de karate? A menos que tenga algo que ver con el montaje de hace un rato, olvídate de que pregunté. La verdad es que no me enteré del todo. Aiji se crujió los nudillos y sonrió. De hecho, soy miembro del club de karate. La inscripción está ahí mismo si quieres unirte, pareces un buen miembro. Ahora que lo pienso, creo que no te he visto por aquí. ¿Eres nuevo aquí? Podrías decir eso, pero solo a los yokai. Estoy inscrito en tercer año, así que si eso cuenta, supongo que podrías llamarlo así. En cuanto a tu oferta, Ichigo levantó un papel doblado, ya me decidí por el club de fútbol. No sé si nos limitamos a uno solo, pero es todo lo que me interesa para empezar. A la izquierda, otro miembro del club de karate se unió a ellos. ¿Qué tal, Aiji, Jin? Fijó la mirada en el novato de 1,80 metros de pelo naranja y puntiagudo. Me llamo Ichigo, pero si me disculpan, me voy. No tenía ni idea de que las cosas se demorarían tanto al elegir hablar con Hinei. El miembro del club de karate le lanzó un puñetazo que le dejó a Ichigo a pocos centímetros de la cara. Te habría volado la cabeza si te hubiera conectado. Con la otra mano, rápidamente comenzó a golpear la garganta de Ichigo con una mano como un cuchillo. Jeje, tus reflejos son una pasada, ni hablar de que entrarías en el club de karate. ¿Quién dijo que me interesaría unirme a tu estúpido club?, respondió Ichigo sin rodeos. Jin y Aiji observaban desde un lado, sin atreverse a intervenir. De hecho, estaban ansiosos e incluso un poco emocionados por ver qué pasaría entre ellos. ¿Qué acabas de decir? Sin intención de responder, Ichigo se quedó quieto, mirando fijamente a los ojos del estudiante. Nadie insulta a nuestro club y se sale con la suya. En un rugido, el estudiante volvió a la pelea. Te vas a arrepentir de esos comentarios, grandullón. Ya lo soy, Ichigo guardó el papel en su bolsillo con una sonrisa. Sin previo aviso, el miembro del KC le propinó una patada, que Ichigo agarró, levantándolo y tirándolo al suelo. Jin no pudo evitar reírse entre dientes mientras Aiji apretaba los puños. Este tipo nos va a hacer quedar mal. Murmuró en voz baja, refiriéndose al club en particular. Supongo que olvidé mencionar que sé un par de cosas sobre artes materiales. Ichigo se metió las manos en los bolsillos y apartó la mirada. Nos vemos luego. En cuanto se acercó al edificio, alguien le chocó el costado y lo tiró al suelo. Inmediatamente se agarró la rodilla, sintiendo un ligero dolor. Mira dónde. Ichigo guardó silencio, posando la mirada en una chica de cabello naranja, solo que de un tono completamente diferente al suyo, atado en coletas. ¿Dónde está Nee-san? ¿La han visto? La niña les preguntó a Aiji y a Hinei. Ichigo se puso de pie, sacudiéndose el polvo junto con el estudiante que había derribado hacía unos momentos. No tengo ni idea, Kokoa-chan. Podría estar dentro en su hora libre, si tiene suerte, dijo Jin. Aiji agarró la muñeca de Kokoa en cuanto salió corriendo. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No quieres quedarte un rato? Hace tiempo que no veo a mi niña favorita, al menos deberíamos ponernos al día antes de que te vayas corriendo. ¿Hiciste algo divertido durante el verano? Kokoa se apartó de él con fuerza. Quítame las manos de encima, lolicón. Ichigo había visto el bate volador junto a ella justo después de chocar con él, pero no podía creer lo que veía al ver a Kokoa transformarlo en un bate de béisbol. Dio un paso adelante y golpeó directamente a Aiji, enviándolo a un par de pies en la dirección opuesta. ¿Qué demonios? Alguien de su tamaño no debería tener la fuerza para hacer eso, proclamó Ichigo en voz baja, boquiabierto y con los ojos como platos, pero entonces recordó que Youkai era una escuela para /monstruos. Le costaría acostumbrarse, y creía que si la misión le tomaba un par de días más, se acostumbraría. Aiji tardó en ponerse de pie, sintiendo dolor en gran parte del torso. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Ichigo, interesándose un poco. ¿Te refieres a Kokoa-chan? Jin miró hacia las puertas laterales y notó que dos chicas avanzaban hacia ellas. Bien dicho, Ichi, como sea que te llames, tengo que irme.
Ichigo se cruzó de brazos al ver a Jin desaparecer en cuestión de segundos. ¿Qué le pasa? Se fue como si alguien le estuviera buscando la vida o algo así. Ambas chicas se colocaron frente a Aiji. Sabemos que son amigas. ¿Dónde está Jin?, preguntó una de ellas, dejando poco espacio para que Aiji respirara. El miembro del club de karate tenía una idea de cuál podría haber sido el motivo de su enfado y no quería verse en medio de la situación. Deberías poder encontrarlo rondando por el gimnasio. Pero eso fue hace 5 minutos. A Aiji se le ocurrió algo de repente. Sin creerse su historia, la chica frente a él lo agarró del uniforme y lo acercó. Son como amigos, ¿por qué deberíamos creerles? Siseó, empujándolo hacia atrás, notando a Ichigo de reojo. Oye, pelirrojo, ¿sabes dónde está Jin? En un instante, el corazón de Ichigo se aceleró, mientras sus hombros se hundían. Esta chica apenas me vio y ya es un insulto, así no se consigue que alguien coopere. No sabía nada del tipo, y pensó que era mejor seguir el camino sin haberlo conocido nunca. Ese nombre no me suena. Eres un mentiroso igual que él, lo veo en tus ojos. Espetó, encarándose con Ichigo. Él mantuvo la cara seria, sin decirle nada que demostrara que su suposición era cierta. ¿Qué quieren ustedes dos con Jin?, preguntó Aiji. Siguió una larga pausa y, solo por sus rostros, Aiji supo que algo pasaba. Bueno, como quizás sepas, Jin y yo estuvimos saliendo desde finales del semestre pasado hasta ahora, pero parece que él también estaba con ella. En otras palabras, nos veía a las dos al mismo tiempo. Eso es un fastidio, dijo Ichigo metiendo ambas manos en sus bolsillos. Esta vez, ambas chicas lo confrontaron. ¿Cómo puedes decir eso como si no fuera para tanto? Ambas lo agarraron de la camisa. Sin querer tener nada que ver con la situación, Aiji y el otro miembro de KC se alejaron lentamente. Pero entonces, de repente, se oyeron gritos de estudiantes. Eso no suena bien, exclamó Ichigo, alejándose de las dos chicas. Salió corriendo a toda velocidad con Aiji siguiéndolo de cerca. Cocoa tenía la mano sobre el pomo de la puerta, lista para entrar en la academia, pero en lugar de eso, se giró. Como todos, sentía curiosidad por lo que estaba sucediendo. Al acercarse, los ojos de Aiji se abrieron de par en par al observar a varios estudiantes que flotaban a su alrededor. ¿Qué? Para él y para todos los demás, eso parecía, pero Ichigo pudo ver lo que realmente estaba sucediendo. Hallows. Hizo una mueca apretándose los puños. Eran 3 en total, pero sabía que no podía transformarse en alma al descubierto. Su cuerpo quedaría desprotegido. Maldita sea, necesito encontrar un lugar aislado. Al salir temprano de la asamblea, pasó por alto un par de baños, sabiendo exactamente dónde encontrarlos. Sin dudarlo, entró a la academia por una puerta lateral y corrió por el pasillo. Para empezar, los Hallows no eran ninguna broma, y era imposible saber de qué serían capaces los mejorados. Se produjo otra ronda de gritos, aún más fuertes que la primera. ¿Qué demonios fue eso?, pronunció Tsukune levantándose de su silla. No sonó nada bien, creo que deberíamos ir a echar un vistazo. Sin avisar ni decir palabra, corrió hacia la salida más cercana. Tsukune, espéranos, gritó Yukari, corriendo tras él. Misore y Moka lo siguieron, saliendo de la cafetería casi al mismo tiempo. No tardaron en ver la horrible escena de estudiantes siendo lanzados por un aparente fantasma. Tsukune consideró que incluso podría ser obra de un estudiante yokai que se transformó en su forma de monstruo. «Nee-san», gritó Cocoa corriendo hacia Moka. Era con la Moka interior / diagonal verdadera con quien quería hablar, pero se conformaría con la exterior por el tiempo que fuera necesario. Moka notó con el rabillo del ojo que su hermana pequeña se acercaba, girándose completamente para mirarla. «Quítate de aquí, Cocoa-chan, no es seguro», gritó Moka intentando mantenerla a salvo. A Cocoa no le importaba la gravedad de la situación, solo quería abrazar a su hermana favorita. Al acercarse a 1,5 metros de Moka, el césped estalló, arrojándolas al suelo junto con Tsukune y los demás. Los escombros llenaron el área, dificultando la visión. Tsukune se incorporó sobre una rodilla y tosió. ¿Están todos bien? Los estudiantes seguían gritando intentando evacuar la zona. Muchos fueron agarrados por detrás por el enemigo invisible, que los empujó al suelo y los arrojó contra los árboles. Al comenzar a incorporarse, algo agarró el cuello de Moka y la levantó en alto. «Moka-san».
gritó Tsukune. A diferencia de todos los demás, Cocoa pudo ver un contorno borroso, pero no pudo distinguir nada más allá. Moka se agarró la zona del cuello, lo que les indicó a los demás que algo o alguien la sujetaba por la garganta. Aunque no podía ver al enemigo, Tsukune podía sentir a más de uno gracias a su entrenamiento con Moka interior tiempo atrás. Prometí proteger a Moka-san y a los demás, que nunca fuera al revés. No puedo ver lo que sea, pero tengo que intentar algo. Tsukune atacó rápidamente al suelo con el Youjutsu Bakuryūjin, aprendido de Fuai Touhou. Una enorme onda expansiva desequilibró al Halo, pero no soltó a Moka. Contra cualquier Halo común, la técnica habría sido dañina, pero contra la nueva encarnación no tanto. Otro Halo aterrizó sobre Tsukune, dejándolos KO a él y a Yukari de un solo golpe. Algunos de estos Yoki son patéticos como humanos, jajaja. Uno de los Halos digo que dejemos de perder el tiempo y vayamos directo al festín de sus almas. Moka sintió que se desvanecía al soltar las manos de la muñeca del hueco. Poco después, se desmayó con ambos brazos a los costados. Desesperada, Cocoa transformó el bate que tenía a su lado en un gran martillo que blandía al azar, con la esperanza de tener suerte y golpear algo. Sin esfuerzo, la pateó 9 metros hacia el otro lado, y un buey corrió al verla chocar contra un banco, haciéndolo pedazos. Al igual que Cocoa, Misore se esforzó por combatir lo que no veía, disparando un par de rondas de cuchillas de hielo. No pudo confirmarlo, pero estaba segura de que sus proyectiles impactaban en algo. Mocosa ingenua. El Halo, recibiendo el castigo de su ataque, giró y agarró la cabeza de Misore, estrellándola contra el pavimento. Al igual que los demás, cayó inconsciente, dejando solo a Cocoa, que se levantó lentamente. ¿Cómo se supone que voy a ganar contra algo que no puedo ver y que posee tanto poder? Al percibir la furia de Moka, Cocoa se sintió aún más provocado. Acabemos con estos debiluchos para poder llegar a la Ma. Los 3 Halos dejaron de hacer lo que estaban haciendo al instante. ¿Esa presión espiritual será un Shinigami? Miraron a su alrededor en busca de la persona que poseía la alta energía espiritual. ¿Me estáis buscando, pervertidos? Juntos miraron fijamente hacia la academia y vieron a alguien con una túnica negra que sostenía una zanpakuta al hombro. El viento agitaba su pelo naranja y puntiagudo. Bueno, si no es un brillo pésimo. La cabeza y el brazo del Halo fueron cercenados simultáneamente cuando Ichigo atrapó a Moka en el aire con un paso relámpago. El Halo en cuestión desapareció, quedando solo 2. ¡Guau! Es preciosa. Ichigo vislumbró rápidamente el rostro de Moka mientras la dejaba en el suelo, notando que muchos otros estaban inconscientes a su alrededor. Parece que llego un poco tarde, pero lo compensaré. No teníamos ni idea de que hubiera un Shinigami en este reino. Oh, qué regalo, dijo uno de ellos saltando arriba y abajo. Ya no me hago el tonto. Ichigo atacó a ambos Halos, destruyéndolos con 50 golpes de su Zanpakuta en menos de 10 segundos. Casi se sorprendió de lo fácil que fueron derrotados, pues esperaba una pelea mucho más intensa. «Nee-san», gritó Cocoa, dejándose caer junto a Moka. No podía ver a Ichigo y no tenía ni idea de que los enemigos habían sido destruidos. En ese momento no le importó, solo importaba Moka. Así que este era el Nee-san que buscaba, exclamó Ichigo. Desde una esquina del edificio apareció Kurumu lamiendo un cono de helado. La acompañaban un par de personas más, sintiendo un vuelco en el corazón ante la devastadora visión. Tsukune. Fue el primero que vio, inmóvil. Ella y varios otros corrieron hacia el grupo de estudiantes inconscientes. Poco después, Ruby y varios otros miembros del personal llegaron al lugar. Iré a avisar al director, mientras tanto, intentaré llevarlos a todos a la enfermería lo antes posible. Ruby habló con otro miembro del personal. Al ver que no le quedaba nada más que hacer, Ichigo se dirigió al lugar donde había dejado su cuerpo. Kurumu se colocó junto a Tsukune, intentando despertarlo sacudiéndolo con firmeza. Coco-chan, ¿qué pasó?, se giró hacia el vampiro más joven, esperando respuestas. Tras entrar por una ventana abierta a un cubículo de baño, Ichigo volvió a entrar en su cuerpo. Se levantó del inodoro, se estiró, salió del cubículo y se lavó las manos. Algo no cuadraba con los 3 que acabo de encontrar. A diferencia de los 2 primeros, su poder era similar al de un Halo típico y no tenían la capacidad de regenerarse. ¡Qué raro!
Se secó las manos y esperó otros 5 minutos antes de salir. Al otro lado del pasillo, varios estudiantes conversaban junto a sus casilleros. Ichigo sacó su horario de clases del bolsillo derecho para ver a dónde ir. En cuanto levantó la vista, se acercaron 2 personas, ninguna de las cuales había visto antes. ¡Qué espectáculo tan impresionante dieron! Ichigo se mordió la lengua, sintiendo que se le erizaba el vello de la espalda. ¿A qué se refería esta persona? ¿Era posible que lo vieran en forma de alma? Sin duda era una posibilidad. Después de todo, había otros no shinigamis en Karakura que podían verlo en forma de alma. No tengo ni idea de qué hablas, debes haberme confundido con alguien más, respondió Ichigo intentando irse, pero los dos le bloquearon el paso. Puede que no haya podido verte en acción, pero tu hermana mayor sí. Ah, ¿entonces ustedes dos son hermano y hermana? Es cierto. Me llamo Fan Fang y ella es Ling Ling. Es extraño, pero ella pudo ver cómo atacaban a los estudiantes afuera, mientras que yo no, e incluso cuando entraste en escena, ella fue la única que pudo verte, que sepamos. Por numerosos momentos Ichigo no dijo una palabra. ¿Pensaste por un segundo que tu hermana podría estar mintiendo? Quiero decir, solo piénsalo, una de las reglas para los yokai era mantener su verdadera forma en secreto y él planeaba mantenerlo así. Por cierto, ¿eres una chica o un chico? Me está costando averiguar cuál es. Fan Fang se llevó la mano a la cara y sacudió la cabeza. Puedo asegurarte que soy un hombre. No hace falta que nos lo ocultes, después de tu batalla con esas bestias, me tomé la libertad de seguirte. Entraste por la ventana del baño, así que solo tuvimos que esperarte aquí afuera. No lo sé, pero quizás ser un zombi me permitió ver lo que otros no podían. Estaba a punto de saltar y atacar a esas cosas cuando me adelantaste. ¿Un zombi? Jajajaja, vete. ¿Cómo se supone que debo creer? Ichigo saltó hacia atrás aterrorizado al verla separarse la cabeza. ¿Qué quieren de mí? Ichigo lo separó. Voy a fingir que no lo vi. Somos miembros de la familia Huang y nos vendría bien tener a alguien tan fuerte como tú a nuestro lado. Te prometo que te trataremos bien y que podrás conseguir lo que desees a cambio de tus servicios, explicó Fan Fang. Ichigo entrecerró los ojos y suspiró. No sé qué tipo de juego de roles les interesa, pero no cuenten conmigo. No podía tomarse en serio ese comentario. Encontrando una oportunidad, Ichigo los adelantó corriendo, dirigiéndose a su siguiente clase. Fan Fang intentó ir tras él, pero fue retenido. Déjalo ir, tendremos muchas oportunidades de reclutarlo más tarde. Ojalá lo hubieras visto en acción, este es más poderoso que Aono Tsukune o incluso Moka, dijo Ling Ling con una sonrisa. Continuará.